Buenas noches, familia, ¿cómo estamos? ¿Se mojaron? Más o menos. Pero están agradecidos por la lluvia, ¿no? Sí, refrescó. Bien, pues abre tu Biblia en Primera de Corintios. Han estado buenos los catorrazos, ¿verdad? Si Dios lo permite, hoy terminará el sufrimiento. Primera de Corintios, hoy vamos a ver capítulos 14, 15 y esperemos que el 16. Y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ser transformados, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada aguda de dos filos y penetra hasta partir el alma misma, Señor. Y ahí donde no puede entrar nuestra educación, ahí donde no puede entrar nuestra cultura, nuestro intelecto, nuestra voluntad, tu palabra hace cosas imposibles para nosotros, Señor. Y te pedimos que hoy, una vez más, tú nos transformes a través de tu palabra, Señor. Háblanos y sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, Primera de Corintios, te recuerdo que a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 16 es esta sección de instrucción en donde Pablo ha estado contestando específicamente las preguntas que los corintios le han hecho, ¿verdad? Y bueno, han estado preguntando sobre el matrimonio, han preguntado sobre los dones espirituales, sobre conflictos entre creyentes, cómo resolverlos, pero estamos en esta parte en donde está hablando justamente de los dones espirituales y nos quedamos en el capítulo 13 la semana pasada, así que hoy vamos a ver a partir del capítulo 14. Solo como un comentario, capítulos 12, 13 y 14 en realidad son una unidad literaria, por así decirlo. Es el mismo tema. Y de hecho es muy útil observar que Pablo está pintando un patrón en estos tres capítulos. Son como una trilogía, ¿no? En donde Pablo habla de los dones primero, y luego habla del amor, capítulo 13, y luego habla de los dones otra vez en el capítulo 14. Y solo digo, es un dato curioso, es un dato interesante, pero ese es el mismo patrón con el que se ornamentaba la vestimenta del sumo sacerdote. Allá en el Antiguo Testamento, cuando se dan las especificaciones para las vestiduras del sumo sacerdote, en el borde de su manto tenías que poner estos adornos de una granada, una campanilla y una granada y una campanilla y una granada, ¿no? Y es curioso porque Pablo dice, bueno, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como puras campanillas, como metal que resuena, ¿no? Y entonces lo que hacían las campanillas en las vestimentas del sumo sacerdote eran justamente anunciar a los que están afuera que el sumo sacerdote seguía vivo, ¿verdad? Pero si eran puras campanillas hubiera sido un sonido desagradable. Sin embargo, cuando pones campanilla, granada y campanilla, el sonido es más armonioso, es hermoso, es algo bello. Y es una analogía muy profunda, pero pareciera que Pablo está diciendo, hey, los dones espirituales son una de las muchas evidencias de que nuestro sumo sacerdote está vivo, ¿verdad? Jesucristo. Pero tenemos que representar estos dones espirituales y usar estos dones espirituales de un modo armonioso. ¿Cómo lo logramos? Con amor, ¿verdad? Capítulo 13. Entonces, pues bueno, ahí está. Capítulo 12, campanilla, dones espirituales. Capítulo 13, granada, fruto del Espíritu. Capítulo 14, campanilla, de nuevo. Dice así, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, está hablando de este don sobrenatural del Espíritu Santo, en el que una persona empieza a hablar en un idioma que no conoce. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para
edificación, exhortación y consolación. Entonces Pablo dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. La iglesia en Corinto estaba al revés. Estaban siguiendo los dones espirituales, persiguiendo los dones espirituales y procurando amar. Y dice Pablo, no, es al revés. Es mucho más importante seguir el amor, ¿no? Y sí, procura los dones, ¿no? Si se puede, pero lo más importante es que ames. ¿Por qué? Porque cuando tú operas en amor, en el fruto del Espíritu, tu mayor interés y tu mayor preocupación van a ser otros. Tu mayor anhelo y tu mayor deseo va a ser servir a los demás para que los demás sean bendecidos. Y sabes, este era uno de los grandes problemas de la iglesia, si no es que el problema más fundamental, que ellos vivían un cristianismo individualista. ¿Sabes? Eso es terrible. Una cosa es tener fe personal, lo cual es muy importante, y otra cosa es vivir un cristianismo personalizado. Eso no se puede. Necesitamos vivir nuestra fe personal en el contexto de la comunión con la iglesia. O sea, se trata de servirnos unos a otros. Pero cuando yo soy carnal, cuando yo soy inmaduro en la fe, voy a estar centrado en mi crecimiento, en que a mí se me sirva, en que a mí se me ayude, en que a mí se me edifique, ¿no? Y de pronto, yo meditaba en esto. ¿Será malo que tú y yo deseemos crecer espiritualmente? ¿Será malo eso? No es malo. Pero cuando me enfoco solo en eso, incluso a costa de lo que sucede a mi alrededor, eso ya es otra cosa, ¿sabes? Y eso es lo que estaba pasando con los corintios. Estaban dándole prioridad, ¿no?, a su propia experiencia, su comodidad, su crecimiento. Y el verso 4 lo confirma, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Cuál don es el que más anhelaban los corintios? El don de lenguas. ¿Por qué? Porque eso producía esta edificación personal. Y dice Pablo, está muy padre el don de lenguas, pero tienes que buscar dones que edifiquen a los demás y no solo a ti mismo. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, ¿verdad? No puedes vivir tu vida cristiana solo pensando en tu edificación y no pensando en cómo edificar a los demás. Ahora, esta actitud en el caso de los corintios estaba afectando su uso de los dones. Pero vivir la vida cristiana con esa perspectiva en realidad lo va a afectar todo. Va a afectar cómo servimos, va a afectar cómo nos relacionamos con otros creyentes. O sea, esta mentalidad es una mentalidad carnal que en realidad es muy dañina para la iglesia. Y Pablo está poniendo esto en su lugar, ¿no? Los dones espirituales son hermosos, pero no deben usarse como un medio para autoexaltarse, ¿no? Y no deben usarse de un modo en el que solo nosotros seamos edificados al usarlos. Ya me perdí. Verso 6, gracias. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Está Pablo diciendo, bueno, hay don de lenguas y hay otros dones, ¿no? Como el don de ciencia, ¿no? El don de enseñanza, que requiere esta revelación de la Escritura, el don de ciencia, que implica el entender y trazar y exponer el conocimiento bíblico correctamente. Dice, ¿cuál de los dos es mejor? Pues obviamente aquel don que me permite enseñar cosas claras, ¿no? Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, esos son ejemplos que Pablo va a poner para afirmar su punto. Dice, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces,
¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Todos han visto ese reel donde se toca con flauta, una flauta toda desafinada. Es como lo arruina todo, ¿no? Dice Pablo, pues eso no funciona. O sea, si vas a dar un sonido, tiene que ser el sonido exacto, ¿no? Tiene que haber claridad, afinación. Verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿No? Imagínate un ejército entrenado a responder a las instrucciones de la trompeta y de pronto el que toca la trompeta la toca todo mal, ¿no? No saben qué fue, retirada, fue ataquen, retaguardia, o sea, ¿qué fue? Verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Y ojo, porque Pablo ya dijo, tienes que darle prioridad a vivir, servir y ejercitar tus dones de modo que edifiques a los demás, ¿no? Eso ya lo dijo. Ahora, lo segundo, tienes que darle prioridad a la sencillez y la claridad de la verdad bíblica. O sea, dale prioridad a los dones que te ayudan a eso, a transmitir la palabra de Dios de un modo comprensible. Dice verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué cosa? Para edificación de la iglesia. Pero los corintios estaban usando los dones como juguetes que presumir, en lugar de usarlos como herramientas con las cuales servir a los demás. Y repito, Pablo está señalando el tema de los dones espirituales aquí, pero esta actitud puede afectar nuestra vida cristiana en todo sentido. ¿Sabes? Nuestras motivaciones al hacer lo que sea. Si vivimos vidas centradas en nosotros mismos, no estamos edificando al cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes don de lenguas, a lo mejor no tienes un don de enseñanza, pero tienes... Mi punto es que todos tenemos dones, aun si no son dones espirituales. ¿Se entiende? Tienes 24 horas cada día. ¿Qué hiciste para ganártelas? Son un regalo de Dios, no hiciste nada. Tienes relaciones, tienes recursos económicos, ¿sabes? Tienes algo que aportar a la vida de la iglesia. Y no quisiera que te quedaras solamente con la idea de, ay, bueno, yo no tengo ni el don de lenguas ni el don de profecía. Eso no es para mí. No, esto es para nosotros. Dice Pablo en el verso 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña, no se refiere al acento chilango, solo pequeña aclaración, aunque pudiera aplicar, ¿verdad? Pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, fíjate qué loco, ¿no? Cuando vivo una vida centrada en mí mismo, generalmente le voy a dar más valor a las experiencias, a lo que se siente, ¿no? A eso nos lleva una vida centrada en nosotros mismos. Por eso es que desequilibrios teológicos generan desequilibrios en todo sentido en la vida cristiana, ¿eh? Y por eso es que es tan peligroso el pentecostalismo, ¿no? O sea, creo que he sido claro al respecto sobre nuestra postura. Creemos que los dones del Espíritu siguen vigentes. Lo creemos. ¿Por qué? Porque fueron dados para la edificación de la iglesia. Y mientras dure la era de la iglesia, el Espíritu Santo sigue derramando sus dones. Pero una cosa es aceptar y usar los dones del Espíritu bíblicamente, y otra cosa es
exaltarlos por encima de absolutamente todo. Eso es pentecostalismo, ¿no? Y el problema con eso es que te va a llevar a vivir buscando experiencias sobrenaturales, ¿no? Y que se sienta, y lo que se siente, y que se sienta bonito. Y Pablo dice, olvídate de tu experiencia, tan real y tan hermosa y tan poderosa como puede ser una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Lo más importante es que entiendas. Voltea con la persona que está a tu lado y díselo. Dile, lo más importante no es cómo te sientes, lo más importante es que entiendas. Capito, ¿cómo se dicen? ¿Sí va? Capito, en italiano, capito, me imagino italiano, capito, ¿entiende, bro? O sea, dale prioridad a entender la verdad de Dios. Qué refrescante, ¿no? Encontrar en la Biblia a Pablo diciendo, dale prioridad al entendimiento. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y repito, no solo con el don de lenguas, ¿no? De pronto, me acuerdo de un chorro de casos, un chorro de casos de personas enfocadas en su experiencia, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de un caso en particular de una hermanita, que, eso fue en Semilla, México, hace muchos años, que llevaba su pandero para la alabanza, ¿no? En muchas iglesias es normal, y si todos o la mayoría llevan un pandero, pues ya ni se nota, ¿no? O sea, todo está bien. Pero si estás en una iglesia en donde los instrumentos están de este lado y ensayan, ¿no? Para poder servirte, ¿no? Y de pronto está abajo una persona con un pandero a destiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Una distracción. ¿Estás de acuerdo? Eso es una distracción. Y entonces alguien se acercó a la hermanita, ¿no? Servidores, pónganse bien truchas, ¿eh? Pónganse bien truchas. Se acercó un servidor a la hermanita, ¿me puede acompañar un momento? Pues mire, los hermanos que se encargan de la música son los que están ahí. Solo usted trae un pandero y pues está distrayendo más que ayudar, ¿no? Entonces, y la señora se puso así todo. Y tú sabes, si la persona quiere glorificar al Señor, ¿estoy atrayendo la atención a mí? No, yo lo que quiero es que pongan la atención en Jesucristo, ¿no? Pero yo tengo derecho a usar mi pandero, mi decisión, ¿no? Casi. Dices, pues sí, tu pandero, tu decisión, pero tú no eres la iglesia. Tú eres un individuo que es parte de la iglesia y los otros no están siendo edificados. ¿Se entendió? Entonces, eso, o sea, dice, en este caso del don de lenguas, o sea, imagínate a una persona orando en lenguas y todos quedando así de, ¿y qué quiso decir? Dice Pablo, pues los otros no están siendo edificados y ese no es el propósito de reunirnos. Por eso estos hermanos están haciendo más mal, ¿recuerdas? Están haciendo más mal que bien al reunirse, porque se reúnen para competir, ¿no? Con sus deseos carnales unos con otros. Tienes que darle prioridad a edificar a otros. Verso 18, mira, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo Pablo puede decir las cosas tan bonito, ¿eh? Hay algo bien útil aquí. ¿Qué es lo que puede traer madurez a nuestra vida cristiana? ¿Cómo se consigue la madurez? ¿Cuál es el secreto para madurar? ¿Será que el tiempo por sí solo lo produce? Pues ni biológicamente sucede así, ¿verdad?
Pablo nos da el secreto aquí. Dice, sean maduros en su modo de pensar. No se trata de recibir información, ¿no? Recibe esta información, ¿no? Toma estos 2 cursos. Ojalá fuera que nomás cursando los primeros 3 navegantes, madurez garantizada. Sería maravilloso, bro. Pero no sucede así. Puedes tomar los 3 navegantes, puedes tomar todos los discipulados, pero mientras no cedas tu modo de pensar y abraces la mentalidad bíblica acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de tu matrimonio, tus finanzas, acerca de la iglesia, acerca del Espíritu, mientras sigamos viviendo la vida cristiana bajo la premisa de, pues, yo siento que, yo pienso que, en lugar de Dios dice, la madurez no va a llegar. La madurez solo llega cuando tú y yo decidimos comenzar a pensar como Dios piensa. Verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Dónde está escrito esto? Dice Pablo, en la ley, específicamente en el profeta Isaías. Esta es una profecía acerca del juicio de Dios a la nación de Israel. La nación de Asiria, el imperio asirio, iba a llevarse cautivo a todo el reino del norte. Y entonces Dios lo que hace es advertirles, ¿no? Va a venir un juicio porque no están escuchándome, no están madurando, no están pensando como yo, ¿no? Entonces, ustedes van a darse cuenta de que el juicio ya llegó cuando escuchen un lenguaje que no entiendan. Mucho ojo, porque Pablo va a decir algo bien denso aquí. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pablo está diciendo, el uso de las lenguas sin interpretación es una señal de juicio. Es eso, es una señal de juicio. No trae ningún beneficio, ¿no? Es como la nación de Israel. Les voy a hablar en otras lenguas y ni aún así van a entenderme, ¿no? Dice, pero la profecía no es una señal a los incrédulos, sino a los creyentes. Y eso es otra cosa muy importante, ¿no? Llama la atención que los periodos de mayor actividad profética en la historia de Israel fueron esos periodos en los que la nación cerró la escritura y cerró su oído a la escritura. Entonces Pablo de alguna manera está diciendo, los dones espirituales son reales, están ahí y pueden ser de edificación para la iglesia, pero cuando están dependiendo más de esas experiencias sobrenaturales que de la verdad de la palabra de Dios, eso pudiera indicar que ustedes están bajo juicio, ¿no? Aguas con no darle prioridad a entender lo que está escrito en este libro. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿A cuántos han comprobado que ese versículo es verdadero? La primera iglesia en donde yo me congregué abrazó el pentecostalismo en algún momento así, pero cañón. Y justo como en ese tiempo cuando empezaron a clavarse en este nuevo mover, yo andaba así predicándole a todo lo que se moviera. Le predicaba a las escobas, a las piedras, así a todo el mundo. Y luego me escuchaban y luego aceptaban a Cristo y luego me decían, ¿y entonces qué? Voy a tu iglesia. Y yo decía, híjoles, conozco una presbiteriana que está muy bonita y te queda ahí justo ahí en la parada de la combi y nomás te bajas y ahí está, ¿no? Porque yo ya sabía cómo iba a estar la onda, ¿no? O sea, ¿de qué beneficio es para un nuevo o para un no creyente ver a un grupo de cristianos, aun si el don es genuino, ¿no? Usar el don de lenguas y que eso sea lo predominante de la reunión no tiene sentido. Van a decir que están locos. Me encanta Pablo hablando tan así, ¿no? Verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido,
por todos es juzgado, eso significa discernido, ¿no? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Déjame hacer una aclaración. El don de profecía no es el don de adivinación, ni el don de sospecha. Un profeta no es una galleta de la suerte humana, ¿no? O ¿cómo se llama? ¿Cookie fortune? ¿Galleta de la suerte? ¿Sí? O sea, un profeta no es un horóscopo, no es la versión cristiana de Walter Mercado, ¿no? Lo digo porque leemos esto y pensamos, pues entra un profeta y... ¿no? Casi como Ross, Unagi, ¿no? Fulanito, sentí que eras tú. La fuerza me muestra que... No sé, algo así, ¿no? Un profeta lo que hace es declarar la verdad de Dios y demandar una respuesta. Y no es un adivino, no es un vato que te va a decir, hoy te ofrecieron un trabajo, ¿no? Y decir, ¿cómo supiste? No se trata de eso. Se trata de una persona que puede comunicar la verdad de la palabra de Dios de un modo en el que específicamente está hablando al corazón de la persona, ¿no? Y la persona no es que va a poner sus ojos en blanco. O sea, puede suceder de un modo tan natural, ¿no? Poco espectacularmente. De hecho, yo no sé si te ha pasado, pero de pronto mucha gente se acerca. Hay momentos en los que pasan esas cosas. Gente se acerca al final de una enseñanza o de un discipulado. A lo mejor te ha pasado en un discipulado o en una conversación y no manches, todo lo que dijiste hoy era para mí, ¿no? Pero casi así de, ¿quién te dijo? Te dijo Marlene, ¿verdad? O te dijo fulanito, ¿no? El que te invitó. ¿Por qué? Porque este libro está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando tú y yo simplemente estamos dispuestos a conocerla y nos preparamos para poder servir a otros comunicando sus verdades, híjoles, eso glorifica a Dios, ¿sabes? Eso glorifica a Dios. Dice el verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Recordemos que esta era una iglesia como con muchos dones espirituales, ¿no? Cada uno tiene salmo, cada uno tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces pregúntate ¿esto que pienso hacer edifica? ¿Realmente va a edificar a otros o no edifica? Si no edifica, pues no lo hagas, dice Pablo, no lo hagas. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Qué interesante, ¿no? O sea, me encanta que Pablo no dice, ya dejen de hablar en lenguas, bola de locos, ¿no? Pablo dice, háganlo, pero pues 2 o máximo, ya sí, máximo 3. ¿Por qué? Porque hay algo más importante que Dios quiere decir y no lo va a decir a través del don de lenguas, lo va a decir a través de su palabra, ¿no? Y por turno, y uno interprete, y sabes, no solamente con el don de lenguas, simplemente para orar. ¿Has estado en esas reuniones en donde de pronto, o no sé, alguien se acerca y te dice, oye, ¿puedes orar por mí? Sí, claro. Lo que pasa es que bla, 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 bla. ¿Puedes orar? Sí, vamos a orar. Entonces empiezas, Señor Jesús, y la otra persona empieza, sí, Señor, por favor, porque... Y empieza a orar y tú... Si vas a orar tú, ¿para qué me pides que ore yo? ¿No? Entonces, ¿cómo vas a decir amén a mi oración? Estás orando cuando yo estoy orando. Por eso, pequeño consejo, acompáñanos a nuestras reuniones de oración conversacional, ¿no? Donde aprendemos a orar en orden. Pero otra vez, no se trata de la experiencia, ¿no? Se trata de crecer en nuestro entendimiento. Y una de las cosas más provechosas para nuestra alma es escuchar a otros creyentes orar. Uno puede conocer mucho a la persona para empezar, ¿no?
en su forma de orar. De pronto puedes escuchar una oración de una persona muy nuevecita en el Señor, ¿no? Pero es una oración muy sincera, ¿no? A lo mejor es una oración, dices, ay, el hermanito, así no se ora, pero fue una oración sincera. Y de pronto puedes escuchar a una persona que dices, bro, oraste increíble, pero esa oración está, ¿sabes? Pues está muerta, está muerta. Y de pronto escuchas a un cristiano maduro orar en modos en los que dices, jamás hubiera orado por esto de esta manera. Su enfoque en el Señor es cierto. Es eso que pidió, está de acuerdo con tal cosa. De hecho citó la Biblia. No. Qué bendición. Es lo que hay que hacer. Pablo dice, dale prioridad a aquello que puede edificar a otros en su entendimiento de Dios y de su palabra. Dice, y si no hay intérprete, verso 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Me encanta. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cualquier persona que afirme decirte algo de parte de Dios, tienes que juzgar, tienes que discernir, tienes que examinarlo a la luz de la Biblia. Solo te recuerdo que aún Satanás le citó la Biblia a Jesús, bro, y se la citó muy bien, pero el mensaje no venía de parte de Dios. Y quiero insistir en esto, porque te lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decírtelo. Que una persona hable bonito y que cite la Biblia no es suficiente para calificar a esa persona como una persona que viene de Dios. ¿Okay? Aún como pastor yo te he dicho, tú tienes que abrazar la responsabilidad personal de examinar lo que se enseña desde este púlpito a la luz de la palabra de Dios. El día en que tu pastor empiece a enseñar algo que nada que ver, puedes desechar esa enseñanza. Y Pablo mismo no tiene el miedo de decir, hey, tienen que juzgar a la luz de la Biblia. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque de pronto se agarraba uno, ¿no?, a soltar su profecía, y de pronto el vato así de, no manches, traigo un chorro de público hoy, mira, no manches, y se seguía y monopolizaba la reunión. Y eso no solo sucede con las personas con don de profecía, vuelvo al mismo punto, también sucede en las reuniones de oración, ¿verdad? Recuerdo el caso de, esto lo leí, no estuve ahí, pero lo leí, el caso de Moody, un predicador muy famoso. Lo invitaron a predicar a una iglesia y entonces este hermano, antes de comenzar, le pide a un hermano, ¿podría orar para iniciar la reunión? Entonces el hermano se pone de pie y empieza a orar, ¿no? Señor, creador del universo, tú que... Y empieza a orar y así, y pasan los minutos y el vato no para, bro. Entonces Moody se levanta y dice, en lo que el hermano termina de orar, vamos a entonar unos himnos. Y se arrancaron los de la alabanza. Es necesario, ¿sabes?, mantener orden en la reunión. Y estos hermanos no estaban teniendo esto. Estaban abusando de los dones espirituales y presumiéndolos en lugar de hacer de Jesús el centro. Verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nada de, es que cuando el Espíritu Santo me toma, pierdo el control. ¿Has escuchado ese tipo de comentarios? No, es que cuando el Espíritu me toma, pierdo el control. Qué interesante, porque uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma a una persona, esa persona no pierde control, al contrario, tiene más control de sí mismo. Verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión,
sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Repito, ya lo explicamos la semana pasada, no es que Pablo está diciendo que la mujer no puede literalmente hablar en la reunión, sino que la mujer no está llamada a ejercer un don de enseñanza para dirigir a la iglesia a través de ese don de enseñanza. De hecho, Pablo mismo dice, las mujeres pueden profetizar, pueden orar en público, pero no pueden ejercer el ministerio pastoral. Entonces pareciera que había mujeres que incluso estaban como debatiendo, ¿no? O cuestionando la enseñanza en la iglesia. Probablemente haciendo o presumiendo una supuesta profecía. Y Pablo está diciendo aquí, deben estar sujetas como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Recuerdo un pastor que tomaba este principio muy literalmente. Y si una hermana de pronto se acercaba con alguna pregunta o con alguna duda, le decía, pregúntele a su esposo, hermana, ¿no? Y, ¿sabes? Se me hace muy sano eso. Se me hace muy sano, porque ¿qué va a tener que hacer el esposo? Va a tener que ponerse a estudiar. ¿Te das cuenta cómo este problema de autoridad no comenzó con las mujeres, sino con la falta de esposos que nutrieran a sus esposas espiritualmente? Eso es lo más importante que tú y yo podemos hacer si estamos casados, invertir espiritualmente en nuestras esposas. Gracias, mi amor. Verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? O sea, ya se sentían muy profetas estos vatos, ¿no? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, pues ignore. Me encanta Pablo, ¿no? No se clava. Pues si quieres seguir ignorando, pues dátelo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis celebrar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Bueno, ahí está el tema de los dones espirituales. Ahora Pablo va a pasar a contestar preguntas que los cristianos tenían sobre la resurrección. ¿Alguien aquí tiene preguntas sobre la resurrección? Dices, yo tengo un chorro de preguntas, ¿no? Bueno, Pablo va a contestar por lo menos 4 preguntas aquí. La primera pregunta es si la resurrección es real, ¿no? Pareciera que muchos de estos corintios estaban interpretando la resurrección como algo espiritual, ¿no? Como Pedro Infante, ¿no? Como si Cristo hubiera resucitado, no de verdad, sino que vive en nuestros corazones, ¿no? Y dice Pablo, no, Cristo sí resucitó de verdad. Dice en el verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y fíjate qué manera de contestar de Pablo, porque lo primero que Pablo está diciendo aquí es que interpretar la resurrección como algo simbólico y no como algo literal, lo que hace es dejar vacía nuestra fe, es dejar hueca nuestra fe. ¿Por qué? Porque tú y yo somos salvos porque hemos puesto nuestra confianza en un Jesús que literalmente murió y literalmente resucitó. Entonces, si Jesús no resucitó literalmente, ¿qué le queda al cristianismo? Nada, no nos queda absolutamente nada. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, la resurrección no solo estaba profetizada en las Escrituras, sino estaba atestiguada por muchos hermanos que aún estaban vivos. O sea, podías ir y preguntarles. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, esto es, un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está contestando con una profundidad increíble. Las Escrituras dan testimonio de la resurrección. Muchos testigos vivos podían dar testimonio de la resurrección, pero él mismo se presenta como una evidencia de que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque él persiguió a la iglesia. Él era enemigo de este mensaje que afirmaba que Jesús había resucitado. Y Pablo literalmente arrastraba a hombres y mujeres a la cárcel. Hasta levantaba su mano votando para apedrear a aquellos blasfemos que creían que Jesús había resucitado. ¿Y qué pasó con Pablo? Se topó con el Cristo resucitado y dijo, no, sí resucitó. Y ahora Pablo está literalmente trabajando más que todos los apóstoles juntos para proclamar este mensaje. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo está diciendo básicamente, rehusarse a creer en la resurrección es rehusarse a creer en Jesucristo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, otra vez, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es hueca, es vacía, no tiene ningún efecto. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto es, si fuera cierto que la resurrección no existe y por lo cual Cristo no hubiese resucitado. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo simplemente hace esta afirmación. No es que yo quisiera creer que Cristo resucitó, ¿no? Porque pudiera sonar, bueno, si no creemos en la resurrección, nuestra fe es vana, ¿no? Entonces nos conviene pues creer, aun si no pasó. Pero me encanta que Pablo termina diciendo, ¿sabes? Más allá de que nuestra fe sería en realidad inútil si no creemos en la resurrección, en realidad Cristo resucitó. Y Cristo se volvió, dice aquí, primicias de los que durmieron, el primogénito de entre los muertos, como dice Apocalipsis. Y es una imagen tan bella. Tenemos un Salvador que anuló el poder de la muerte y convirtió el sepulcro en un vientre. Y cuando tú y yo muramos, yo soy bien intenso con estos temas, bro, pero te lo voy a recordar. Te vas a morir. ¿Sí sabías eso? Dice, sí, ya me lo has dicho varias veces. Y es bien bello que podemos decirlo y hasta reír, ¿no? Porque, pues sí. Pero es una realidad. Vas a morir y yo voy a morir. Es inevitable que ese día llegue.
¿Cuándo va a llegar? ¿Quién sabe? Pero de que llega, llega. Y tú y yo podemos enfrentar esa realidad con tanta esperanza, ¿no? Porque la tumba ya no se vuelve el fin de nuestra historia. Se vuelve como un vientre. Y se vuelve la promesa, la seguridad, la esperanza del inicio de una nueva vida, ¿verdad? Es maravilloso. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Las estadísticas son abrumadoras. 10 de cada 10 personas mueren. ¿Sabías eso? El 100% de los hijos de Adán, el 100% mueren. El ser humano tiene esa costumbre muy mala. Pero dice Pablo, así como es seguro que si eres hijo de Adán vas a morir, así es seguro que si eres cristiano y has puesto tu confianza en el Cristo resucitado, vas a resucitar también. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y ahora Pablo va a contestar la pregunta, bueno, pero ¿cuándo vamos a resucitar? Dice Pablo, cada uno en su debido orden. Cristo, es decir, las primicias, el primogénito entre los muertos. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. El pastor Alex Aguad lo explicó perfecto este domingo, así que no vamos a profundizar. Pero resucitaremos luego en la venida de Cristo. Y luego de la venida de Cristo, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta es una alusión al reino milenial de Jesús. Claramente el libro de Apocalipsis nos habla de un periodo de 1000 años de su reino, ¿no? Es necesario. Dice, y el postrer o el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Se entendió? O sea, Dios sujetó bajo los pies de Cristo absolutamente todo, ¿no? Todo, excepto a Jesús, ¿no? Sin embargo, mira esto, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y aquí está lo importante acerca de este tema de la resurrección. Uno de los problemas de los corintios era su falta de sujeción al orden, a la autoridad en sus hogares, ¿no? En la iglesia. Y Pablo está diciendo básicamente, creer en un Cristo resucitado nos va a llevar a ser personas que aprecian el orden establecido por Dios. Porque aún el Cristo resucitado un día, Él que ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, un día va a someterse y va a sujetarse al propio Padre que sujetó a Él todas las cosas. Cristo mismo está sujeto al Padre. Y si tú y yo creemos en Cristo, ¿cómo no viviremos sujetos al orden de Dios, ¿no? O sea, es una locura, es una contradicción decir, creo que Cristo resucitó, pero no me someto a mi esposo. Creo que Cristo resucitó, pero no me someto a las autoridades. Creo que Cristo resucitó, pero vivo edificando mi propio reino. Es una gran contradicción. Verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ese es un pasaje bien oscuro y que algunas sectas incluso usan este pasaje en la Biblia para promover el bautizarse por alguien que ya ha muerto. Es como el
es como un bautismo vicario, ¿no? Es que tal brother se murió sin bautizarse, ¿no? Entonces tú te puedes bautizar por él, ¿no? Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está haciendo referencia a una práctica de la iglesia. El bautismo no es algo exclusivo de la iglesia cristiana, ¿sabías eso? Y había muchas religiones que practicaban esto, el bautismo por los muertos. El argumento de Pablo aquí básicamente es, qué vergüenza que mejor los que no creen en Cristo, que sí resucitó, crean en la resurrección de los muertos. Y ustedes que creen en un Jesús que resucitó, están cuestionando si la resurrección es real. Dice el verso 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo está diciendo, nuestro trabajo en el Evangelio, nuestra vida como cristianos, solo puede explicarse con un argumento, la resurrección. Y eso está bien cañón. ¿Estamos tú y yo viviendo vidas como cristianos que solo pueden explicarse bajo el argumento de realmente este vato cree que Cristo resucitó? Es lo que Pablo está diciendo. O sea, nuestras vidas nuestro servicio, nuestro ministerio no tiene ningún sentido si quitamos la resurrección. Mi disposición a sacrificar mi salud, mi tiempo, mi vida entera existe porque creo que Cristo ha resucitado. Si Cristo no resucitó, en realidad lo más sensato e inteligente que tú y yo podemos hacer es vivir para el aquí y el ahora. Qué fuerte, ¿no? Porque a lo mejor como cristianos muchas veces vivimos para el aquí y el ahora. Y Pablo estaría diciéndote, estás negando la resurrección. Estás negando que crees en la resurrección si vives de esa manera. Verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué onda con Pablo? Y creo que porciones como estas nos deben hacer recordar que hay que tener cuidado con cómo articulamos la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Porque, de hecho, híjole, ¿sí me permites o no me permites? Pues ya estás aquí, ¿no? Aprovechemos. Creo que estamos en una época en la que estamos más dispuestos a aprender a través de conversaciones informales, a través de contenidos, que a través del ministerio de enseñanza de la iglesia. ¿Se entendió lo que acabo de decir? O sea, nos hemos vuelto perezosos, ¿no? Nos hemos vuelto espiritual y mentalmente perezosos. Entonces, puedo aventarme 30,000 reels de 2 minutos en Instagram y aprender. Puedo aventarme incluso horas de conversación con el brother que tiene verborrea teológica, ¿no? Aprendo un chorro. Pero cuando se trata de alguien que se ha comprometido a rendir cuentas ante Dios, y con temor y temblor estudia y prepara, y luego la agonía después de entregar el mensaje y decir, no manches, no debí decir esto, no manches, creo que eso está mal, ¿no? Eso lo menospreciamos. Y Pablo está diciendo aquí, aguas,
Porque pareciera que están escuchando más a quienes en realidad no han sido llamados por Dios para trazar la verdad de su palabra que a los pastores, ¿no? ¿Tiene sentido eso que acabo de decir? ¿Sí se entendió? Siento que tuvo sentido en mi mente nomás. ¿Se entendió, mamita? ¿Más o menos? Dices, la mujer no debe hablar en la iglesia. No me preguntes. Pregúntame en casa. En casa te digo. No significa que no tengamos la libertad de conversar, ¿no? Y de platicar cosas que estamos aprendiendo, pero una vez más, yo quiero animarte, semilloso. Y está en la Biblia, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, para citar al mismo Pablo, puedes tener 10,000 años, dice Pablo, ¿no? 10,000 autores, escritores de blogs, amigos que sí aprendieron en tal lado o en cual otro lado. Puedes tener millares de ese tipo de personas, pero en una familia hay una persona encargada de cuidar y proteger, ¿verdad? Y en el caso de la iglesia, pues en este caso son los pastores, ¿no? Dale más prioridad a eso. Para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo, no estoy diciendo a ustedes, dice Pablo, verso 34. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, ¿no? Te digo que el Pablo estaba allá. Dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pablo va a tomar el ejemplo de la agricultura. Pablo va a dar 3 ejemplos, ¿ok? De cómo funciona la resurrección. Son analogías. Dice, lo que siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, ¿no? O sea, no siembras una manzana. Digo, puedes hacerlo, ¿verdad? Pero lo que siembras es la semilla. Y eso, de alguna manera, se muere y da lugar a otro tipo de vida, ¿no? Está muy loco, ¿no? ¿Has visto la semilla de la manzanita, no? Es una cosa loquísima. ¿Cómo de eso? Luego sale está loquísimo. Es un ejemplo. Y luego dice Pablo en el verso 39, ahora toma una ilustración de la zoología. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de las Ramos y otra es la de San Juan, otra es la de la HB. No, por supuesto que no. Dice, una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. O sea, Pablo está diciendo, ¿te das cuenta cómo hay organismos con características que le permiten vivir en distintos entornos? O sea, tú y yo no podemos vivir en el agua. No sé, yo sé que a lo mejor tus hijos dicen, no, mi hijo puede vivir en el agua, pero no, en realidad no. ¿Estás de acuerdo? Pero hay organismos adecuados para eso. Hay organismos adecuados para vivir en la tierra, debajo de la tierra. Hay organismos capacitados y con la capacidad para vivir en las alturas, ¿no? Donde casi ni hay oxígeno, bro, el águila, no manches. Es una cosa muy loca. Y luego está el hombre, ¿no? Dice Pablo, organismos con distintos atributos para distintos entornos. Y es maravilloso pensar en eso. Porque ya sabes para dónde va Pablo. La resurrección no es un reensamble de nuestro cuerpo. Voy a repetirlo y espero que lo estés grabando en tu mente, porque esto puede cambiar tu manera de ver la resurrección, ¿no? La resurrección no es un reensamble, ¿no? No es como los aparatos en Amazon refurbished, ¿no? Reensamblado. No. La resurrección implica recibir un cuerpo con características completamente distintas que nos permitirán estar en la gloria plena de Dios y no morir en el intento. Dice el verso
40. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ahora Pablo está tomando ejemplos de la astronomía. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. No manches, bro. Uno de mis sueños es resucitar y decir, yo tengo el poder, ¿no? Vamos a resucitar con un cuerpo absolutamente distinto al que el día de hoy tenemos. O sea, entonces todas estas ideas de... Hay gente que aún, desafortunadamente, se siente condenada, ¿no? Por, no sé. Ahora en la pandemia, las indicaciones de salubridad demandaban que los cuerpos de quienes fallecieron en esa época se incineraran, ¿eh? Se incineraran. Y mucha gente se sentía mal, porque se tiene esa idea de que si quemas el cuerpo, pues se la pones difícil a Dios, ¿no? Pues ¿cómo? No, pues ya, y lo que más, no, hombre, pues apenas revisar, si, ¿no? Incinerar es simplemente acelerar el proceso natural. Es eso. Simplemente es eso. Pablo está diciendo, no es este cuerpo en realidad el que va a ser levantado, vamos a recibir un cuerpo nuevo. No, perdón, pero a mí me emociona mucho, bro. Ya sin un pedazo de colon y luego... Sí me emociona. Se siembra cuerpo animal. Ahí le diste, te digo, ¿verdad? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, Pablo lo que está diciendo es que la resurrección no es recuperar lo que Adán tenía, bro. O sea, cuando tú y yo resucitemos, no es que vamos a regresar al estado en el que Adán estaba. Dice Pablo, no, la resurrección significa recibir lo que Cristo compró para nosotros y que es mayor. Lo que Cristo ganó en la cruz es infinitamente mayor a lo que Adán perdió en el Edén. Dice en el verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, está hablando de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Explicación, verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, por lo cual todos morimos, traeremos también la imagen del celestial, por lo cual todos viviremos eternamente y para siempre. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Híjole, ya es bien tarde, ¿verdad? Perdón, pero la final trompeta. Hay mucha confusión sobre esto de la final trompeta, porque muchos te van a decir, ¿ves? La resurrección sucede casi al final de la gran tribulación, porque ahí están las 7 trompetas, ¿no? Y ahí dice que la final trompeta, pero acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Esto nos va a dar un poquito más de luz. Verso
15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque, ¿quién? ¿Quién, perdón? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y ¿con qué? Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, está hablando de dos, o sea, es un orden específico. El Señor viene, el Señor mismo con trompeta, y los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la trompeta, la última trompeta de Apocalipsis, son trompetas de ángeles. Y un ángel es el que toca las trompetas. Pero esta final trompeta de la que habla Pablo es tocada por ¿quién? El Señor mismo. Ahora hay algo muy loco. ¿Quieres tarea o no quieres tarea? Números capítulo 10. Te lo dejo de tarea que lo cheques. Porque sucede algo muy interesante en Números capítulo 10. Algunos dicen que Pablo aquí está hablando, haciendo alusión de la práctica del ejército romano, que hacía 3 toques de trompeta para movilizar a su ejército. Primer toque de trompeta significaba levanten las carpas, empaquen todo. Segundo toque de trompeta, tomen su formación para marchar. Y tercer toque de trompeta, vámonos, ¿no? Entonces muchos dicen, Pablo está haciendo referencia a eso, la final trompeta es vámonos, ¿no? Pero yo creo que Pablo está haciendo referencia a Números capítulo 10. Y en Números capítulo 10, léelo y después me dices ¿qué investigas ahí? Porque es necesario, verso 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Bro, no existe la pausa en el crecimiento cristiano. No existe ese rollo de estoy estancado. No existe. O estamos creciendo o estamos yendo para atrás. Es así. Dice, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a dejar el siguiente capítulo para la próxima semana. Y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que nos has salvado, sí, porque nos amas, y que tú nos has dado el privilegio de ser parte de la iglesia para bendecirnos, equiparnos y edificarnos. Pero nunca se ha tratado solo de nosotros, Señor. Todo lo que tú has derramado en nuestra vida a través de tu gracia, por medio de tu Espíritu, a través de la iglesia incluso, lo has hecho para que nosotros podamos también estar listos para ser de bendición para otros y edificar a otros. Y ya no queremos, Señor, no queremos vivir vidas centradas en nosotros mismos. No queremos, Señor. Por favor, sácanos de esta adolescencia espiritual, si es que estamos ahí, Señor. Y permítenos, Señor, en estos días examinar no solo cómo usamos los dones espirituales, sino todo, Señor. Cómo estamos viviendo. Señor, y no creo que sea casualidad que este domingo nos permitiste estudiar acerca de tu regreso y que hoy estés recordándonos esto.
Señor, permítenos vivir preparándonos para nuestro encuentro, Señor. Permítenos vivir de un modo en el que podamos tener una conciencia limpia, sabiendo que podemos entregarte buenas cuentas, Señor, de lo que hemos hecho con la vida que tú nos has dado, con la vida nueva que tú nos has dado, con los dones, con los talentos, con el tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra y, Señor, sigue haciendo tu obra en nosotros. Gracias por ser paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu iglesia. Señor, sigue haciendo, por favor, que cada uno de nosotros crezcamos en amor y que persigamos eso, Señor. El amarnos unos a otros como tú nos has amado. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.